Soy Ava y si estás escuchando esto, estás a punto de oír la historia de la noche que lo cambió todo para mí. Se suponía que iba a ser una celebración, un momento hermoso en mi vida. Acababa de cumplir 33 años y a principios de esa semana me ascendieron a gerente senior de proyectos en una empresa de tecnología de rápido crecimiento en Austin, Texas. Después de años de noches largas, reuniones interminables y sacrificios, finalmente había ganado algo de lo que podía estar orgullosa. Quería celebrarlo con la gente que amaba. Nuestra casa no era lujosa, pero tenía encanto. Ubicada en un barrio tranquilo con grandes árboles y vecinos amigables, siempre había sido un pequeño santuario para mí. Pasé la semana decorando. Luces suaves colgaban por la sala de estar. Los globos se balanceaban suavemente contra el techo y el pastel, una belleza de 3 pisos con glaseado blanco y letras doradas que decían «Felicidades Ava». Estaba en el centro de la mesa del comedor. Cada detalle era perfecto. Mi esposo, Colin, había ayudado con la preparación. Era ingeniero de software, tranquilo y sereno, siempre bueno con la tecnología y terrible para envolver regalos. Habíamos estado juntos durante 5 años y realmente creía que estaba orgulloso de mí. O al menos quería creer eso. A medida que los invitados comenzaron a llegar, la casa se llenó de risas, cálidos abrazos y música suave de fondo. Recuerdo estar parada cerca de la isla de la cocina charlando con mi mejor amiga, Illa, que también trabajaba conmigo en la compañía. Sus ojos se iluminaron cuando se inclinó y susurró: «Debes sentirte en la cima del mundo ahora mismo. Ava, esto es enorme». Sonreí y asentí, absorbiendo cada segundo. Ila me había visto pasar por los años difíciles, los reveses, los plazos imposibles, la duda. Sabía cuánto significaba a este momento. Cuando llegó el momento, tintineé mi copa suavemente para llamar la atención de todos. Colin estaba a mi lado, con su brazo alrededor de mi cintura. Respiré hondo y dije: «Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Acabo de ser ascendida a gerente senior de proyectos y no podría haberlo hecho sin el apoyo de todos y cada uno de ustedes». La sala estalló en vítores y aplausos. Por un breve momento, sentí que todo era exactamente como debía ser. Estaba orgullosa, estaba feliz, pero luego vi la cara de Colin y todo empezó a cambiar. Mientras los vítores llenaban la sala, miré a mi alrededor y no vi más que sonrisas. Ila sonriendo, mis compañeros de trabajo brindando, incluso algunas lágrimas de felicidad de mi tía, que había venido desde San Antonio. Pero entonces mis ojos se posaron en Colin. Estaba aplaudiendo, sí, pero lentamente, sin ninguna alegría real detrás. Su expresión era tensa, como si estuviera tratando de contener algo. Esa calidez que esperaba de él, simplemente no estaba allí. Lo ignoré, diciéndome a mí misma que solo estaba cansado. Tal vez la preparación de la fiesta lo había agotado más de lo que me había dado cuenta. Pero cuando volví a mirar al otro lado de la habitación, noté a su madre, Judith, sentada en el sofá con esa mirada de desaprobación familiar que siempre usaba como perfume. Se inclinó hacia Colin, aunque habló en voz baja. Capté las palabras: «¿Es esto lo que querías?», ser eclipsada por su esposa. Su voz fue como una aguja pinchando la alegría en el aire. Me congelé por un segundo, las palabras resonando en mi mente. Miré a Colin con la esperanza de que la callara o al menos me ofreciera una sonrisa. En cambio, se movió incómodo y evitó mi mirada. El momento pasó, o al menos fingí que lo hizo. Intenté volver a las conversaciones, reír y socializar, pero algo había cambiado. Unos minutos más tarde, mientras la gente se servía la comida, Colin me llevó a un lado en el pasillo, fuera del alcance de todos los demás. Su voz era baja pero aguda. «Ava, creo que es hora de que empecemos a pensar seriamente en el futuro. Ya sabes, establecernos, formar una familia». Me tomó por sorpresa. «Colin, hemos hablado de esto», dije suavemente. «Este ascenso significa más estabilidad, mejores oportunidades para los dos. Es algo bueno». Él negó con la cabeza. «¿Pero a qué costo? Ya estás tan ocupada, apenas te veo. Y ahora esto. ¿De verdad quieres una carrera más que una familia?». Las palabras golpearon fuerte. Intento estudiar mi voz. No se trata de elegir uno u otro. Puedo tener éxito y aún construir un futuro contigo. Pero él no estaba escuchando. Sus ojos se dirigieron a la sala de estar, donde Judith estaba sentada observando como un halcón. Y en ese momento me di cuenta de que sus dudas no eran solo suyas. La celebración se estaba desmoronando y las primeras grietas habían comenzado a aparecer. Se estaba sirviendo la cena cuando Colin volvió a levantar su copa. No para un brindis, sino para hablar. Su voz cortó las conversaciones como una cuchilla. «Sabes,
dijo lo suficientemente alto como para que la sala se callara. Es genial que Ava haya conseguido este ascenso, pero tal vez sea hora de que baje el ritmo, que piense en lo que realmente importa. La charla se detuvo. Los tenedores se detuvieron en el aire. Lo miré confundida, con una media sonrisa todavía en mi rostro por una conversación que acababa de terminar. Colin, dije riendo nerviosamente, ¿de qué estás hablando? Dejó su copa con más fuerza de la necesaria. Estoy hablando de nosotros. De cómo todo es siempre tu trabajo, tus reuniones, tu éxito. ¿Cuándo importamos nosotros? Una ola de calor subió por mi cuello. Nosotros importamos, dije tratando de mantener la calma. Por eso trabajo tan duro, para que podamos tener un futuro estable. La voz de su madre resonó desde el sofá. Tal vez una esposa debería centrarse más en su hogar que en un título. Sentí que el aire se drenaba de la habitación. No me disculpo por estar orgullosa de lo que he logrado, dije con voz firme pero temblorosa. No se trata de elegir entre una familia y una carrera. Puedo tener ambas cosas y pensé que tú, de todas las personas, lo entenderías. Colin se puso de pie, con la cara roja. Deberías saber cuál es tu lugar, Ava. Eres mi esposa, no mi competencia. Las palabras se sintieron como una bofetada, pero la bofetada real llegó un momento después. Antes de que pudiera siquiera registrarlo, su mano voló por mi cara. El sonido resonó como un disparo, agudo e inconfundible. Mi mejilla ardió al instante y la habitación cayó en un silencio atónito y horrorizado. Nadie se movió. Nadie habló. No lloré. No grité. Simplemente levanté la mano, me toqué la cara y lo miré fijamente. Luego, sin decir palabra, me di la vuelta. Mis tacones hicieron clic suavemente contra el azulejo mientras caminaba hacia la puerta principal. Cogí mi bolso de la entrada, ignorando los jadeos atónitos y las miradas congeladas. Al abrir la puerta, miré hacia atrás una vez a la fiesta que se había hecho añicos como un vidrio en un solo instante. Luego salí. El aire nocturno golpeó mi piel como una segunda bofetada, fría y purificadora. Y seguí caminando. No me detuve. No miré hacia atrás. No sabía a dónde iba cuando me subí a mi coche. Mis manos temblaban sobre el volante, mis mejillas aún ardían por donde Colin me había golpeado. Las luces de la calle pasaban borrosas mientras conducía sin una dirección real, solo necesitando alejarme de todo. De él, de su madre, de esa casa que de repente se sentía como la de un extraño. Finalmente me encontré frente al apartamento de Ayla. Me senté allí por un minuto antes de llamarla. Contestó al primer timbrazo. «Ava», preguntó al instante, sintiendo que algo andaba mal. No tuve que decir mucho. «Sube», dijo suavemente. «Estoy aquí». Me recibió a la puerta con pantalones de chándal y una sudadera con capucha extra grande, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Una mirada a mí me envolvió en un abrazo que rompió cualquier fuerza que me quedaba. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí su hombro húmedo debajo de mi mejilla. Esa noche me acurruqué en su sofá con una manta alrededor de mis hombros y una taza caliente de té en mis manos. Hila no hizo preguntas. No de inmediato. Simplemente se sentó conmigo en silencio, ofreciendo un consuelo tranquilo. Sentí todo a la vez. Miedo, traición, tristeza. Pero en algún lugar en medio de todo eso había algo más, alivio. Porque en el fondo sabía que esto no era solo una pelea. No era algo que el tiempo o las disculpas arreglarían. No se trataba de un desacuerdo o un momento de estrés. Se trataba de en quien se había convertido Colin, o tal vez en quien siempre había sido, y yo simplemente me había negado a verlo. Esa noche, bajo el techo de Hila, me hice la primera promesa: no regresaría. Pasara lo que pasara, había terminado de encogerme para hacer que alguien más se sintiera grande. Esto no era un final. Era el principio. A la mañana siguiente me desperté en el sofá de Hila. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de sus cortinas. Me dolía la cabeza, no por falta de sueño, sino por todo lo que se había desmoronado la noche anterior. Durante unos segundos me quedé mirando el techo, tratando de convencerme de que todo había sido un sueño. Pero el dolor en mi mejilla y el peso en mi pecho me recordaban que era real. Hila ya estaba en la cocina haciendo café. Levantó la vista cuando entré, con los ojos suaves de preocupación. «¿Cómo te sientes?», preguntó con suavidad. Me senté a la mesa, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente que colocó frente a mí. «Ni siquiera lo sé», susurré. «Todavía no parece real. Pero no puedo volver. No lo haré». Hila asintió. «Entonces empecemos a pensar en los próximos pasos. No tienes que hacerlo todo hoy, pero tienes que empezar». Después de que se fue al trabajo,
Me senté en silencio durante mucho tiempo antes de coger mi teléfono. Mis dedos dudaron sobre la pantalla, pero luego busqué un abogado de divorcios. Hice la llamada. Esa tarde me senté frente a un abogado llamado Daniel Parks en una oficina tranquila que olía a cuero y tinta. Era amable, directo y tranquilo de una manera que ayudó a calmar mis nervios. «Podemos empezar cuando esté lista», dijo después de que le expliqué lo que había sucedido. «No necesita tener todas las respuestas hoy». Asentí lentamente. «Estoy lista», dije con voz más firme de lo que sentía. Rellenar el papeleo inicial se sintió extraño, como si estuviera renunciando a la versión de la vida que una vez había imaginado. Pero también se sintió necesario. Me estaba eligiendo a mí misma por primera vez en mucho tiempo. La semana siguiente transcurrió en una bruma de papeleo, llamadas telefónicas y momentos de silencio en los que el peso de todo amenazaba con hundirme. Pero de alguna manera seguí adelante. Y una gran parte de eso fue porque no estaba sola. En el trabajo esperaba susurros, tal vez incluso juicios, pero en cambio encontré una comprensión silenciosa. Mi jefe, el señor Johnson, me llamó a su oficina a la mañana siguiente de mi regreso. Me miró con genuina preocupación. «Ava, escuché algo sobre lo que pasó. No voy a fingir que lo entiendo todo, pero quiero que sepas que tienes todo nuestro apoyo. Tómate el tiempo que necesites. Siempre has sido una de las miembros más fuertes de nuestro equipo y eso no ha cambiado». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Me había preparado para la distancia o la incomodidad. En cambio, encontré respeto y paciencia. Y luego estaba Ayla. Se convirtió en mi constante, mi fuerza de apoyo. Cada tarde, después del trabajo, nos sentábamos en su sofá con comida para llevar. A veces hablando, a veces viendo mala televisión, a veces simplemente existiendo juntas en silencio. «No estás rota», me dijo una noche mientras miraba fijamente la pared. «Te estás curando. Eso lleva tiempo y tienes derecho a tomarte ese tiempo». No siempre le creí, pero quería hacerlo. Su presencia hacía que el silencio fuera menos agudo, las noches menos solitarias. Poco a poco me sentí volviendo. El dolor seguía ahí, agudo y repentino en los momentos de tranquilidad, pero ya no era lo único que sentía. Con el apoyo inquebrantable de Ayla y el estímulo silencioso de personas como el señor Johnson, comencé a reconstruir algo dentro de mí. No solo fuerza, sino confianza. Del tipo que casi había olvidado que tenía. Del tipo en el que finalmente estaba aprendiendo a confiar de nuevo. El primer mensaje llegó 2 días después de que solicité el divorcio. «Ava, por favor, no sé qué me pasó. Estaba enfadado. Cometí un error. ¿Podemos hablar?» Miré mi teléfono, su voz fluyendo por el altavoz, familiar, desesperada y llena de una tristeza que casi creí. Casi. Durante la semana siguiente, las llamadas siguieron llegando. Algunas eran tranquilas y suplicantes, otras enfadadas y llenas de pánico. Un mensaje comenzaba con «estás tirando todo por la borda» y terminaba con «por favor, te necesito». Enviaba mensajes de texto largos, notas de voz, incluso fotos de viejos recuerdos, aniversarios, vacaciones, la noche en que me propuso matrimonio. Como si la nostalgia pudiera borrar la violencia. Al principio escuché. Quería entender. Quería que alguna parte de mí sintiera algo más que decepción y dolor. Pero cada vez que escuchaba su voz, volvía a ese momento. La bofetada, el silencio, la humillación. Ninguna disculpa podría deshacer eso. Una tarde me senté en el balcón de Ayla con una manta envuelta alrededor de mis hombros, mi teléfono en mi regazo. La pantalla se iluminó con otro mensaje. No lo abrí. En cambio, fui a mi buzón de voz y los borré todos, uno por uno, sin volver a escucharlos. Se sintió como respirar después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Miré las luces de la ciudad y dejé que la tranquilidad se asentara. Había terminado de esperar que él cambiara. Había terminado de esperar a que volviera la versión de él que solía amar. Ese hombre ya no existía. Tal vez nunca existió. Me susurré a mí misma. Esta es mi vida ahora, mi elección. Y por primera vez desde que todo se derrumbó, lo creí. El trabajo se convirtió en mi ancla. El único lugar donde todavía me sentía como yo misma. Cada mañana entraba a la oficina con un poco más de fuerza, un poco más de claridad. No solo estaba apareciendo por mí. Una tarde me presentaron a Lily, una nueva becaria recién salida de la universidad. Era brillante, ansiosa y nerviosa de una manera que me recordaba mucho a mi yo más joven. Casi me emocioné. Ella tropezó con su primera presentación, su voz temblorosa, sus notas fuera de orden. Cuando se sentó avergonzada, me incliné y le susurré. «Lo hiciste genial. Todos empezamos en algún lugar».
Más tarde ese día, la invité a tomar un café en la sala de descanso. Se abrió rápidamente, contándome sobre sus objetivos, sus miedos y lo intimidante que era ser mujer en la tecnología. Escuché y, por primera vez en semanas, sentí algo nuevo, un sentido de propósito que no estaba ligado a la supervivencia, sino a la guía. Perteneces aquí, le dije. Nunca dejes que nadie te haga sentir lo contrario. He estado donde tú estás, y créeme, encontrarás tu ritmo. Ser mentora de Lily me dio más de lo que esperaba. Verla crecer, dar un paso al frente y asumir más responsabilidades se convirtió en una de las partes más gratificantes de mi día. Me recordó por qué había luchado tanto para llegar a donde estaba. Ya no se trataba solo de títulos o cheques de pago. Se trataba del legado, de levantar a alguien más de la manera en que desearía que alguien lo hubiera hecho por mí al principio. A través de ella encontré un sentido de satisfacción que no había sentido en mucho tiempo. Todavía me estaba curando, pero también estaba construyendo algo real, algo duradero, y eso me dio esperanza. Meses después, estaba entre bastidores en una conferencia de mujeres en la tecnología, agarrando un micrófono con las palmas ligeramente sudorosas. La sala más allá de la cortina zumbaba de energía. Cientos de mujeres, todas allí para aprender, conectar e inspirarse. Me habían pedido que hablara sobre liderazgo y resiliencia. Y aunque había hecho presentaciones antes, esto se sentía diferente. Esta vez estaba compartiendo algo real, algo crudo. Al subir al escenario, las luces me dieron de lleno y respiré hondo para tranquilizarme. Luego comencé. Soy Ava y soy gerente senior de proyectos en una empresa de tecnología aquí en Austin. Pero esa no es toda la historia. Hace un año, estaba mi propia casa celebrando un ascenso, algo por lo que trabajé durante años, solo para ser golpeada en la cara por la persona que una vez prometió amarme y apoyarme. La sala quedó completamente en silencio. Continué contándole sobre la noche en que me fui, el dolor, la duda, el lento proceso de curación, cómo encontré fuerza a través de la amistad, el propósito a través del trabajo y un nuevo significado al ser mentora de alguien que me recordaba a mí misma. Compartí no solo mi éxito, sino las grietas que lo hicieron real. Es fácil dejar que el dolor te defina, dije con voz firme y corazón lleno. Pero es mucho más poderoso tomar ese dolor y formar algo más fuerte con él. Elegí irme. Elegí empezar de nuevo. Y ahora elijo ayudar a otros a levantarse. Cuando bajé del escenario, el aplauso fue atronador. Pero fueron los momentos posteriores los que realmente me conmovieron. Las mujeres se acercaron a mí llorando. Algunas me abrazaron. Otras simplemente dijeron gracias. Una susurró, tu historia me dio el coraje que no sabía que necesitaba. Y en ese momento supe que ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba empoderando. Fue un tranquilo domingo por la tarde cuando abrí el buzón y encontré un sobre familiar. Mi nombre estaba escrito con la letra de Colin, pulcra y cuidada, como si pensara que la forma en que lo dirigía podría suavizar lo que había dentro. Me senté a la mesa de la cocina mirándolo por un rato antes de abrirlo. Dentro había una carta de varias páginas. Derramó su corazón. Disculpas, recuerdos, arrepentimientos. Escribió sobre la noche de la fiesta, lo avergonzado que se sentía, cómo la repasaba todos los días. Dijo que había comenzado la terapia, que estaba tratando de convertirse en un hombre mejor. Preguntó si había alguna posibilidad de que pudiéramos reunirnos, hablar, intentarlo de nuevo. Leí cada palabra y luego la leí de nuevo. Pero en lugar de confusión o tentación, sentí paz. No porque creyera que él había cambiado, sino porque finalmente no lo necesitaba. Ya no sentía ira, solo distancia, espacio que había creado para mí misma y que no estaba dispuesta a renunciar de nuevo. Así que me senté con un bolígrafo y una hoja de papel en blanco. Colin, commence. Gracias por tu carta. Me alegra que estés tomando medidas para sanar. Realmente espero que encuentres la paz y el crecimiento que estás buscando. Hice una pausa y luego continué. Pero necesito ser honesta contigo. He seguido adelante con mi vida y no tengo ningún deseo de reabrir algo que me causó tanto dolor. Este capítulo de mi vida está cerrado. Te deseo lo mejor, pero necesito continuar por el camino que he elegido para mí misma y para la persona en la que he trabajado tan duro para convertirme. Firmé mi nombre, doblé la carta y la sellé en un sobre. No estaba escrita con IRA o Margera. Estaba escrita en libertad. Una tarde me senté junto a mi ventana con una taza de té en la mano, viendo la última luz del día deslizarse detrás del horizonte de Austin. La ciudad que una vez se sintió tan rápida, tan abrumadora, ahora se movía a mi alrededor como un ritmo que finalmente entendía.
Había llegado tan lejos de la mujer que estaba de pie en su sala de estar sonriendo a través de una celebración que se convirtió en un corazón roto. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que mi éxito no era solo el título en la puerta de mi oficina o el reconocimiento que recibí en las conferencias. Era la tranquila resiliencia que encontré después. Era elegir despertarme cada día y seguir adelante, incluso cuando mi corazón se sentía pesado. Era aprender a confiar en mi propia voz de nuevo, a establecer límites, a creer que merecía más que solo amor, merecía respeto. Mi viaje no había sido perfecto. Hubo días en que el dolor se sentó a mi lado como un viejo amigo. Días en que la duda se insinuó. Pero también hubo momentos de risa, de profunda alegría, de redescubrimiento. La amistad de Leila, ser mentora de Lily y encontrar fuerza en el trabajo. Todo ello unió una nueva versión de mí. Una versión de la que estoy orgullosa. Ya no estoy definida por lo que perdí. Estoy definida por lo que reconstruí. Y al pensar en el futuro, no siento más que calma. No sé qué me depara. Nuevas relaciones, nuevos desafíos, nuevos triunfos. Pero sé que lo enfrentaré todo con una fuerza que se forjó en el fuego. Elegí alejarme de lo que me rompió. Elegí mantenerme firme incluso cuando dolía. Y más que nada, elegí